Era una apacible tarde de jueves, cuando Alex, un repartidor de comida a medio tiempo, recibió una nueva orden. La dirección indicaba una mansión ubicada en las afueras de la ciudad, en un área famosa por sus extensos jardines y residencias elegantes. Aunque Alex estaba acostumbrado a entregar pedidos en diversos lugares, esta dirección destacaba por su imponente grandeza. Al llegar, estacionó su vehículo al final del largo camino de entrada, frente a una residencia majestuosa con grandes ventanales que emanaban una sensación de lujo y sofisticación. Al acercarse a la puerta principal, Alex notó que ésta estaba ligeramente abierta. Esto le pareció inusual, dado que los residentes de ese vecindario eran conocidos por su estricta atención a la seguridad. Se detuvo un momento, sopesando si debía llamar a la puerta o realizar una llamada telefónica para confirmar la entrega. Finalmente, empujó la puerta para abrirla un poco más y entró en el vestíbulo. «Hola, tu entrega de comida ha llegado», anunció Alex, su voz resonando en el amplio vestíbulo. No obtuvo respuesta. El vestíbulo era impresionante, con un elegante candelabro colgando del techo, y mientras miraba alrededor, notó signos evidentes de una lucha reciente. Un jarrón roto yacía en el suelo de mármol, y las paredes mostraban marcas de desgaste, como si alguien hubiera sido arrastrado con violencia. El corazón de Alex comenzó a latir con rapidez. La escena no parecía normal. Colocó las bolsas de comida en una pequeña mesa cerca de la puerta y se preguntó qué hacer a continuación. ¿Debería irse y llamar a la policía o investigar un poco más? La curiosidad y el deseo de ayudar a posibles víctimas lo impulsaron a avanzar por la casa. Evitando los fragmentos del jarrón roto, el silencio en la casa resultaba inquietante. Llamó de nuevo, esta vez más alto. ¿Hay alguien aquí? El eco de su voz en la casa vacía hacía que el silencio fuera aún más perturbador. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó un ruido débil que parecía provenir de una de las habitaciones en el piso superior. Sonaba como un gemido o un grito ahogado. Alex sintió un impulso fuerte de regresar, pero su preocupación por posibles víctimas lo mantuvo en movimiento. Encontró las escaleras y comenzó a subir lentamente, con cada peldaño crujiendo bajo su peso. Arriba, encontró un rastro de gotas que parecían sangre, que se dirigían por el pasillo hacia una puerta parcialmente cerrada. Alex respiró profundamente antes de empujar la puerta. Dentro, vio a una mujer atada a una silla, con la boca amordazada con un trozo de tela. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de Alex. Corrió a su lado y empezó a desatar las cuerdas que la mantenían inmovilizada. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte», susurró Alex, intentando tranquilizarla mientras liberaba sus manos. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se dio vuelta y vio a un hombre de pie en la puerta, con una expresión de furia en su rostro. Era alto y robusto, con una presencia amenazante que hizo que Alex sintiera un escalofrío. «¿Quién eres tú?», exigió el hombre antes de que Alex pudiera responder. El agresor se lanzó hacia él. Alex apenas logró esquivar el ataque, tropezando hacia atrás y cayendo sobre la mujer. Ambos cayeron al suelo. Alex se levantó rápidamente, ayudando a la mujer a levantarse. Su único pensamiento era escapar. Salió corriendo de la habitación, con la mujer siguiéndolo, y se dirigieron por el pasillo, mientras el hombre lo seguía de cerca. Llegaron a la escalera y descendieron lo más rápido que pudieron, con el hombre pisándoles los talones. El corazón de Alex latía con fuerza, mientras sentía el aliento del agresor en su cuello. Al llegar al piso inferior, vieron la cocina frente a ellos y una puerta que conducía al patio trasero. Corrieron hacia ella, la abrieron y salieron, sintiendo el aire frío de la noche golpeando sus rostros. No se detuvieron. Avanzaron rápidamente hacia el borde de la propiedad, donde una fila de árboles les proporcionó algo de cobertura. Se adentraron en el bosque cercano, las ramas rasgando sus caras y brazos mientras avanzaban entre la maleza. Los gritos del hombre se hicieron cada vez más débiles, pero Alex sabía que aún no estaban a salvo. Necesitaban llegar a su auto y llamar a la policía. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron del bosque y encontraron el camino de entrada. El auto de Alex aún estaba estacionado allí,
y vio en él un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Corrieron hacia él, con las manos temblando mientras Alex buscaba sus llaves. Finalmente, logró desbloquear las puertas, y ambos se apresuraron a subir al vehículo. Arrancó el motor y condujo a toda velocidad, alejándose de la casa y del peligro. No se detuvo hasta que estuvieron varios kilómetros más allá, en el estacionamiento de una gasolinera. Alex sacó su teléfono y marcó el 911, explicando todo al despachador de la manera más rápida y clara posible. La policía llegó en cuestión de minutos. Alex y la mujer, a quien luego supo que se llamaba Clara, proporcionaron sus declaraciones y les entregaron toda la evidencia recopilada. Los oficiales prometieron encargarse de la situación. Clara, aunque todavía en estado de shock, estaba profundamente agradecida por la ayuda de Alex. Le explicó que el hombre era su exesposo, que había irrumpido en la casa con la intención de hacerle daño. Mientras esperaban en la parte trasera de un coche de policía para que los oficiales terminaran su investigación, Alex no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Aunque se habían salvado, el recuerdo de esa noche inquietante se quedaría con él para siempre. La policía finalmente arrestó al exesposo de Clara, y ella fue llevada a un lugar seguro, agradecida y aliviada. Alex, por su parte, regresó a casa sabiendo que, a pesar del peligro que enfrentó, había hecho lo correcto al actuar con valentía y determinación. Mientras conducía de regreso a su casa, Alex reflexionaba sobre la experiencia. La imagen de Clara atada y aterrorizada aún estaba fresca en su mente, y se preguntaba cómo habría terminado todo si no hubiera intervenido. Sabía que había puesto en riesgo su propia seguridad, pero también estaba convencido de que su decisión de actuar rápidamente había salvado una vida. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a lo lejos, y Alex sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción por haber tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del viento contra las ventanas y el crujir de la casa le recordaban la tensión de esa noche. Aunque su mente estaba cansada, no podía evitar revivir cada momento. Desde la inquietante llegada a la mansión hasta la frenética carrera por el bosque, cada detalle parecía grabado a fuego en su memoria. Sabía que, a pesar de los desafíos y el miedo, había hecho lo que debía hacer. La experiencia le había enseñado la importancia de estar alerta y de no subestimar las señales de advertencia. En las semanas siguientes, Alex se mantuvo al tanto de la noticia sobre el caso. La cobertura mediática había sido intensa, y el caso de Clara se había convertido en un tema de interés local. La policía había presentado cargos graves contra el exesposo de Clara, y el juicio estaba en marcha. Aunque Alex no buscaba reconocimiento, se sintió aliviado al saber que su valiente intervención había contribuido a llevar a un delincuente a la justicia. El trabajo de repartidor continuó para Alex, pero la experiencia en la mansión había dejado una marca indeleble en él. Se había convertido en un recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante y que el coraje y la decisión en momentos críticos podían marcar una diferencia significativa. Alex seguía adelante, pero la experiencia le enseñó una lección invaluable sobre la valentía, la compasión y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando el riesgo es alto. Al caer la tarde, me registré en un antiguo hotel que destacaba por su carácter histórico. Su fachada, un tanto deteriorada por el paso del tiempo, y el vestíbulo descolorido hablaban de un pasado glorioso. El crujido de los pisos al caminar y la decoración anticuada parecían susurrar historias olvidadas entre sus muros. Mi visita era por motivos profesionales, ya que necesitaba un lugar para pasar unas noches mientras asistía a varias reuniones en la ciudad. La recepcionista, una joven que parecía llevar la carga de un cansancio acumulado, me entregó la llave con un gesto automático. Su sonrisa, forzada y vacía, no hizo más que acentuar mi percepción de que algo no estaba del todo bien. Mientras me dirigía hacia mi habitación en el tercer piso, noté un ambiente de tensión que parecía envolver al personal. Era una clase de nerviosismo sutil, casi palpable, que se reflejaba en sus miradas esquivas y movimientos apresurados. Mi habitación era pequeña pero acogedora. Desde la ventana se veía el callejón trasero del hotel, que en esa ocasión estaba particularmente silencioso.
Después de desempacar mis pertenencias y acomodarme, estaba deseando descansar tras un largo día de trabajo. Sin embargo, a pesar de mi agotamiento, el sueño no se me venía fácilmente. Desde la habitación contigua llegaban ruidos persistentes, voces apagadas y murmullos intermitentes, seguidos de un silencio inquietante y el sonido ocasional de algo pesado moviéndose. Mi curiosidad se despertó. Me levanté y presioné mi oído contra la pared. Las voces, aunque aún indistintas, empezaron a hacerse más claras. Se percibían tonos de conversación apresurados y ansiosos. Pude distinguir palabras sueltas como entrega y dinero, lo que sugería que la conversación era más que una simple charla nocturna. La sensación de inquietud me llevó a preguntarme qué tipo de actividad podría estar ocurriendo al otro lado de la pared. A la mañana siguiente, decidí explorar el hotel con más detenimiento. Mientras recorría los pasillos mal iluminados, noté que varias habitaciones estaban señalizadas con carteles de no molestar. Este tipo de señalización era excesiva para un hotel de ese tamaño y me pareció un tanto peculiar. Mi curiosidad aumentó cuando vi a una de las limpiadoras entrar en una habitación con una bolsa de lona grande. Más tarde, la misma ama de llaves estaba conversando con un hombre de traje cerca de la zona trasera del hotel. La conversación entre ellos era visiblemente tensa. Aunque no pude captar las palabras exactas, el lenguaje corporal de ambos transmitía una preocupación palpable. Sus movimientos eran nerviosos y sus gestos agitados, lo que me hizo sentir que algo grave estaba ocurriendo. Decidí investigar más a fondo y abordé a la recepcionista con preguntas aparentemente inofensivas sobre la historia del hotel y el personal. A pesar de su amabilidad aparente, noté que se ponía notablemente nerviosa cuando mencioné a la ama de llaves. Su actitud cambió rápidamente, desviando la conversación hacia un marco de fotografía en la pared, como si intentara distraerme. Esa noche, mientras los ruidos de la habitación vecina comenzaban de nuevo, estaba preparado. Encendí mi teléfono móvil para grabar, con la esperanza de capturar algo que pudiera explicar el comportamiento extraño. Las voces eran más audibles ahora y discutían sobre horarios de entrega y un jefe que no estaba presente. A pesar de que ya tenía suficiente material inquietante, sentía que necesitaba más evidencia para entender lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, pasé tiempo en el salón del hotel, observando los movimientos del personal y los huéspedes. Noté un patrón extraño. Ciertos huéspedes recibían una atención especial por parte del gerente, quien los acompañaba personalmente a sus habitaciones. Estos huéspedes rara vez salían durante el día, y cuando lo hacían, era generalmente muy tarde por la noche. Decidí seguir a uno de estos huéspedes. Esperé a que saliera de su habitación y lo seguí a una distancia segura. Observé cómo se encontraba con el mismo hombre de traje con quien la ama de llaves había estado hablando. Los dos intercambiaron maletines en el callejón trasero del hotel. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que estaba presenciando una transacción ilegal. La situación se volvía cada vez más perturbadora y me di cuenta de que no podía quedarme sin hacer nada. Regresé a mi habitación con la mente llena de confusión y preocupación. Sabía que debía salir del hotel, pero también sentía una necesidad urgente de asegurarme de que la evidencia que había recopilado fuera suficiente para que las autoridades tomaran en serio mi denuncia. Pasé el resto del día tomando fotografías discretamente y observando los movimientos del personal. Esa noche, la situación alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Escuché un tumulto en el pasillo y al asomarme, vi a dos hombres arrastrando a otro hombre inconsciente hacia una de las habitaciones. Mi sangre se heló al darme cuenta de que estaba ante una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La gravedad de la situación me hizo comprender que debía actuar con rapidez. Decidí que era imperativo irme del hotel, pero no podía simplemente abandonar la situación sin asegurarme de que el material que había recopilado llegara a las autoridades. Hice las maletas y esperé hasta las primeras horas de la mañana, cuando el hotel estaba en calma, para salir de mi habitación. Opté por usar las escaleras en lugar del ascensor, para no hacer ruido. Cuando llegué al vestíbulo, noté que la recepcionista y el gerente estaban en una conversación nerviosa. Me apresuré a pasar junto a ellos, sin que parecieran prestarme mucha atención.
y me dirigí rápidamente a mi coche. Conduje a la estación de policía más cercana, entregando todas mis pruebas a los oficiales, quienes revisaron las fotos y grabaciones con gran seriedad. Me aseguraron que investigarían el caso y me aconsejaron buscar otro lugar para quedarme. Pasé la noche en un motel barato, incapaz de dormir mientras mi mente se desbordaba con los eventos de los últimos días. La proximidad al peligro y la incertidumbre de lo que podría suceder a continuación me mantenían alerta. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la policía. Me informaron que habían allanado el hotel y arrestado a varios miembros del personal, incluido el gerente. Mi evidencia había sido crucial para desmantelar su operación ilegal. Aunque experimenté un profundo alivio al saber que la justicia se estaba llevando a cabo, la experiencia dejó una marca indeleble en mi conciencia. Me di cuenta de que había estado muy cerca de una situación extremadamente peligrosa y aprendí a estar más alerta y a protegerme mejor en el futuro. Esta experiencia me enseñó a no subestimar los signos de advertencia y a confiar en mis instintos cuando algo parece estar mal. A partir de entonces, me convertí en una persona más cautelosa, siempre revisando los lugares donde me alojaba para asegurarme de que no hubiera dispositivos ocultos o actividades sospechosas. La sensación de vulnerabilidad persistió, recordándome que la seguridad y la privacidad son aspectos frágiles que deben ser vigilados constantemente. A medida que reconstruía mi vida y retomaba mis rutinas, la sombra de esa experiencia seguía presente. Aunque había superado gran parte del miedo y la ansiedad, la sensación de estar observado nunca desapareció por completo. Aprendí a apreciar la importancia de proteger mi privacidad y a ser más consciente de mi entorno, siempre atento a las señales que podrían indicar que algo no estaba bien. Cada vez que recuerdo aquellos días, siento una mezcla de tristeza por la confianza perdida y gratitud por haber salido de esa situación y haber aprendido a protegerme mejor en el futuro. Un día, mientras la tormenta arremetía con una intensidad inesperada, me encontraba solo en mi pequeño velero, intentando maniobrar a través de las olas implacables y el viento feroz. El mar se había transformado en una bestia oscura y furiosa bajo el manto de la noche. Luchaba por mantener el control mientras la tormenta zarandeaba mi embarcación, como si fuera un simple juguete. De repente, el motor comenzó a chisporrotear y, sin previo aviso, se apagó completamente. La desesperación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que había quedado varado en medio de la tormenta, sin ninguna forma inmediata de escapar. Lo único que podía hacer era esperar a que la tormenta amainara y rezar para que la situación mejorara. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a atravesar las nubes tormentosas, divisando tierra a lo lejos, un sentimiento de alivio me envolvió. La visión de una isla prometía refugio y tal vez la posibilidad de encontrar ayuda. Luché con todas mis fuerzas contra las velas dañadas durante horas, hasta que finalmente logré llevar mi embarcación a la playa. Exhausto y empapado hasta los huesos, llegué a tierra. La isla parecía desierta, con un paisaje inquietante de bosques densos y acantilados rocosos. No había señales de civilización, ni sonidos de fauna, solo un silencio abrumador y desalentador que envolvía el lugar. Decidí explorar el área en busca de algún tipo de refugio. Mientras avanzaba hacia el interior, tropecé con un viejo camino cubierto de vegetación que me condujo a un grupo de edificaciones en ruinas, probablemente restos de un asentamiento abandonado. Las estructuras estaban en ruinas, cubiertas de enredaderas y musgo, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de refugio que pudiera ofrecerme protección contra los elementos. Encontré una pequeña cabaña que parecía más sólida que las demás. Abrí la puerta con una mueca de dolor ante el crujido del marco. El interior estaba oscuro y mohoso, pero al menos era seco. Me encontré con algunos muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas, incluyendo una estufa oxidada y una cama pequeña con un colchón en estado deplorable. Decidí hacer el lugar lo más habitable posible, utilizando los escasos suministros que tenía. Cuando la noche cayó, la tormenta arreció nuevamente. El retumbar del trueno resonaba a lo lejos, y los relámpagos iluminaban la cabaña con destellos esporádicos. Me senté junto a la ventana, observando el caos exterior y sintiéndome incómodo pero agradecido por el refugio que había encontrado.
Justo cuando estaba a punto de intentar dormir, escuché un ruido fuera de la cabaña, un susurro que sugería que alguien o algo se movía entre la maleza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, tratando de convencerme de que solo era el viento, o tal vez un animal, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, esforzándome por ver a través de la oscuridad y la lluvia. Un relámpago reveló figuras moviéndose entre los árboles. Eran humanos. Sentí cómo mi sangre se helaba ante la visión. ¿Quién podría estar allí afuera en ese clima y en una isla aparentemente desierta? Los vi acercarse, portando antorchas. Me agaché, esperando que la luz de las antorchas no me descubriera, y me escondí entre las sombras de la cabaña. Las figuras se acercaron y, para mi horror, uno de ellos abrió la puerta de la cabaña. Un grupo de hombres entró, con una apariencia dura y miradas amenazantes. El líder del grupo dio un paso al frente y preguntó: ¿Quién eres y qué haces aquí? Intenté explicar mi situación con una voz temblorosa, diciendo que mi barco había quedado varado durante la tormenta y que solo buscaba refugio para la noche. El líder frunció el ceño, claramente escéptico. «Esta es nuestra isla. No deberías estar aquí», dijo con una amenaza evidente en su tono. Comenzaron a registrar la cabaña, tomando mis suministros y arrojándome al suelo. «No puedes quedarte aquí», ordenó el líder. «Vendrás con nosotros». Me ataron las manos y me llevaron afuera bajo la tormenta. La lluvia caía con fuerza, golpeando mi piel y haciéndome sentir un frío penetrante. No tenía más opción que seguirlos, mientras mi mente se llenaba de pánico. Me condujeron a una parte más alejada de la isla, donde se erguía un edificio más grande y fortificado. Al ingresar, el interior estaba repleto de suministros, armas y más hombres. Quedó claro que era un grupo peligroso y que había tropezado con su territorio. Me encerraron en una pequeña habitación oscura y cerraron la puerta con llave. Pasaron horas, tal vez incluso días, y perdí la noción del tiempo en la oscuridad. La tormenta seguía rugiendo afuera y podía escuchar las voces de los hombres hablando en susurros. De vez en cuando, alguien traía algo de comida y agua, pero nadie me dirigía la palabra. Estaba atrapado, sin idea de lo que planeaban hacer conmigo. Una noche, el líder entró en mi celda. Se sentó frente a mí con una expresión impenetrable. «No somos malas personas», dijo, aunque sus ojos contradecían sus palabras. «Simplemente no podemos permitirnos que alguien descubra este lugar. Es nuestro refugio». Le rogué que me dejara ir, prometiendo que no revelaría la existencia de la isla a nadie. Él sacudió la cabeza. «No puedo correr ese riesgo, pero tal vez, si eres útil, podríamos reconsiderar». Me dejó solo nuevamente, y mi mente comenzó a girar con desesperación. Necesitaba encontrar una forma de escapar. Comencé a observar las rutinas de mis captores, buscando cualquier debilidad o oportunidad. Me di cuenta de que las guardias fuera de mi habitación cambiaban a intervalos regulares. También descubrí un panel suelto en la pared que conducía a un estrecho pasadizo. Una noche, durante el cambio de guardia, decidí actuar. Me deslicé a través del pasadizo, conteniendo la respiración mientras avanzaba. El pasadizo me llevó a otra parte del edificio y vi una ventana abierta. Mi corazón latía con fuerza mientras salía por la ventana y caía al suelo. Finalmente, la tormenta se había calmado y la isla estaba en silencio. Me moví con cautela, permaneciendo en las sombras. Sabía que debía regresar a mi barco y abandonar la isla antes de que descubrieran mi fuga. Pero primero necesitaba encontrar suministros. Me infiltré en uno de los edificios de almacenamiento, recogiendo comida, agua y un pequeño cuchillo. Mientras me dirigía de regreso a la playa, escuché voces cercanas. Habían descubierto mi escape y me estaban buscando. Aceleré el ritmo, con la respiración entrecortada por el pánico. Finalmente, llegué a la playa y vi mi barco, que aún estaba allí, aunque dañado por la tormenta. Lo empujé al agua, rezando para que aguantara lo suficiente para llevarme a un lugar seguro. Los gritos de los hombres se acercaban. Conseguí poner el barco en aguas más profundas, utilizando todos mis esfuerzos para alejarme de la isla. El barco crujió y gimió, pero se mantuvo unido. Miré hacia atrás y vi a los hombres en la orilla,
con antorchas brillando en la oscuridad. Remé con todas mis fuerzas, sintiendo los músculos en mis brazos arder mientras la isla se desvanecía en la distancia, convirtiéndose en una sombra lejana. No me detuve hasta estar seguro de que estaba lo suficientemente lejos. Exhausto pero aliviado, esperé hasta el amanecer. Vi un barco pesquero a lo lejos y agité los brazos frenéticamente. Ellos se acercaron y me rescataron. Les conté al pescador sobre la tormenta y mi difícil experiencia en la isla, aunque omití los detalles sobre los peligrosos hombres de los que solo deseaba alejarme lo más rápido posible. Me llevaron al puerto más cercano, donde contacté a las autoridades. No sabía qué les ocurriría a los hombres de la isla, pero sabía que debía advertir a otros sobre el peligro y recomendarles que se mantuvieran alejados. Mientras me encontraba en tierra firme una vez más, juré no volver a aventurarme en aguas desconocidas sin una planificación meticulosa y precauciones adecuadas. Trabajaba en la gasolinera durante el turno nocturno, un patrón habitual para mí. Las noches eran en su mayoría largas y silenciosas, con apenas un cliente ocasional que se detenía para llenar el tanque de su vehículo o para comprar algún refrigerio. La soledad se había convertido en una constante y encontré consuelo en la monotonía de mis tareas. Esa noche no parecía diferente a las demás. Mientras organizaba los estantes y limpiaba los rincones de la tienda, sumido en mis pensamientos, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Un hombre apareció en la entrada, con la capucha de su abrigo puesta y las manos profundamente escondidas en los bolsillos. Su presencia me incomodó, pero intenté ignorar el malestar que sentía. El hombre comenzó a recorrer los pasillos de la tienda sin un rumbo definido, inspeccionando los productos con un aire de desinterés. Finalmente, se acercó al mostrador donde yo estaba trabajando. Su voz, baja y amenazante, resonó en el aire mientras decía: «Vacía la caja registradora». Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi corazón latió con fuerza. Intenté mantener una expresión tranquila mientras asentía y abría lentamente la caja registradora, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. El hombre parecía impaciente, agitando su mano de manera autoritaria para que me apurara. Mientras sacaba el dinero de la caja, mi mente corría buscando una forma de alertar a las autoridades. La gasolinera contaba con un botón de alarma escondido debajo del mostrador, pero estaba fuera de mi alcance sin levantar sospechas. Observé que el hombre miraba a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudarme. Las cámaras de seguridad estaban grabando, pero era probable que pasara un buen rato antes de que alguien revisara las imágenes. Necesitaba un plan y lo necesitaba rápido. El hombre se mostró cada vez más nervioso. Sus ojos se movían constantemente de un lado a otro. «Más rápido», exigió con tono cortante. Me forcé a moverme despacio, intentando ganar tiempo mientras mi mente se esforzaba por encontrar una solución viable. Recordé que tenía mi teléfono móvil en el bolsillo y pensé que si podía encontrar una manera de usarlo sin que él lo viera, tal vez podría pedir ayuda. Mientras fingía buscar algo en la sala trasera, mantuve el teléfono escondido en mi mano. La habitación estaba repleta de estantes de suministros y una pequeña caja fuerte en un rincón. Le señalé un cajón cerca de un escritorio. «La combinación está escrita en una nota en ese cajón», le dije, mientras me acercaba al escritorio. Con rapidez, marqué el número 911 y presioné enviar, esperando que el despachador captara alguna información útil. El ladrón, cada vez más impaciente, exigía saber dónde estaba la nota. «Debería estar aquí», respondí, buscando lentamente en el cajón para ganar tiempo. Mi corazón latía con una intensidad que parecía a punto de explotar, mientras el hombre continuaba exigiendo respuestas. Finalmente, oí las sirenas de la policía a lo lejos y me preparé para lo que pudiera venir. Aproveché la oportunidad para mantener al ladrón distraído un poco más. De repente, el timbre de la puerta sonó nuevamente y un hombre entró en la tienda, observando la escena con una expresión preocupada. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, dirigiendo su mirada hacia el ladrón. Este se tensó de inmediato, su dedo temblando en el gatillo. «Mantente fuera de esto», advirtió el ladrón, apuntando al recién llegado. Aproveché la distracción para presionar el botón de alarma silenciosa debajo del mostrador
enviando una señal de emergencia a la policía. El ladrón, al darse cuenta de lo que había hecho, se volvió hacia mí con una mirada furiosa. ¿Qué hiciste?, exigió con voz amenazante. Nada, lo juro, respondí, intentando sonar convincente. Sin embargo, él no me creyó y comenzó a prepararse para salir. Cierra si aparece la policía, estás muerto, siseó antes de retirarse rápidamente de la tienda. Las sirenas se hicieron más fuertes y mientras él escapaba, me quedé paralizado, observando cómo se alejaba en la oscuridad de la noche. La policía llegó poco después y corrí hacia ellos para guiarlos en la dirección en que el ladrón había huido. Finalmente, sentí una oleada de alivio al saber que habían capturado al ladrón a unas pocas calles de distancia. Los oficiales tomaron mi declaración y me felicitaron por mi calma y rapidez de pensamiento, aunque yo solo sentía agotamiento. La adrenalina se disipó, dejándome exhausto. A medida que pasaban las horas, no pude deshacerme de la sensación de inquietud que me envolvía. La gasolinera ahora parecía diferente, más siniestra y amenazante. Sabía que tardaría en recuperar la sensación de seguridad en ese lugar, pero al menos había sobrevivido y había hecho lo mejor que pude en una situación aterradora. Las noches siguientes en la gasolinera se sintieron cargadas de una tensión persistente. Cada vez que el timbre de la puerta sonaba, un estremecimiento recorría mi cuerpo. Me encontraba constantemente en alerta, temiendo que el mismo tipo de situación pudiera repetirse. Cada ruido, cada sombra, parecía tener una intención oculta, y me costaba relajarse incluso durante los momentos más tranquilos. Un día, mientras revisaba el inventario, me encontré con la misma sensación de inseguridad que había experimentado aquella noche. El recuerdo del ladrón y el miedo que sentí regresaron con fuerza, y la rutina de trabajo comenzó a parecer una trampa en lugar de un refugio. Mi jefe notó mi inquietud y me ofreció la oportunidad de tomar un descanso, pero yo sentía que no podía permitírmelo. La gasolinera se había convertido en un lugar que evocaba recuerdos de una experiencia aterradora, y me resultaba difícil encontrar paz allí. A pesar de los esfuerzos por mantenerme enfocado y seguir adelante, las noches continuaron siendo una lucha. La sensación de vulnerabilidad se había arraigado profundamente en mi mente, y el simple hecho de estar en ese lugar me hacía sentir como si estuviera esperando el próximo incidente. La rutina que antes me resultaba reconfortante se había transformado en una fuente constante de ansiedad. Decidí buscar ayuda profesional para superar el trauma que me había dejado la experiencia. Comencé a asistir a sesiones de terapia para lidiar con el estrés postraumático y el miedo que persistía en mi vida cotidiana. Las sesiones me ayudaron a enfrentar mis emociones y a entender mejor cómo procesar el miedo y la ansiedad. Poco a poco, empecé a recuperar un sentido de normalidad y a encontrar formas de enfrentar los desencadenantes de mi angustia. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar mejoras en mi capacidad para manejar la situación. La sensación de alerta constante disminuyó y aprendí a utilizar técnicas de relajación para calmar mi mente durante los momentos de mayor estrés. La gasolinera, aunque aún evocaba recuerdos dolorosos, comenzó a parecer menos amenazante a medida que trabajaba en mi recuperación. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, aprendí a convivir con él y a enfrentar mis miedos de una manera más saludable. La experiencia me enseñó a valorar mi propia seguridad y a ser consciente de los riesgos que enfrentamos en situaciones cotidianas. Agradezco a los oficiales y al personal de la tienda que respondieron rápidamente esa noche, y a los terapeutas que me ayudaron a superar el trauma. Aunque la experiencia dejó una marca en mi vida, me dio una nueva perspectiva sobre la importancia de la seguridad y la resiliencia. Con el tiempo, la gasolinera dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un recordatorio constante de mi capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Cada vez que alguien entra a la tienda, me recuerda el valor de la calma y la importancia de estar preparado para cualquier eventualidad. Aunque la experiencia fue aterradora, me enseñó lecciones valiosas sobre la vida, la seguridad y la fortaleza personal. A pesar de todo, la vida continuó y aprendí a vivir con la realidad de lo que había sucedido. Cada día, al abrir la gasolinera, me esfuerzo por recordar que, aunque las experiencias difíciles nos afectan, también nos brindan la oportunidad de crecer y aprender.
La resiliencia es una cualidad que se forja en los momentos más oscuros, y aunque la experiencia de aquella noche nunca desaparecerá por completo, he aprendido a enfrentarlo con valentía y determinación. Era una noche gélida y sombría cuando decidí emprender mi viaje hacia el Parque Nacional. El denso bosque que rodeaba la carretera se cerraba a mi alrededor, y la única iluminación provino del resplandor de los faros de mi coche, luchando por penetrar la penumbra. Había tenido un día exhaustivo, y el ansia por llegar a la cabaña en la que me alojaría crecía con cada minuto que pasaba. La carretera, serpenteante y solitaria, se extendía ante mí, amplificando la sensación de aislamiento y soledad en medio de la vasta naturaleza salvaje. El ambiente era inquietante. A medida que me adentraba en el bosque, los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, sus ramas entrelazadas formando un dosel oscuro que bloqueaba casi toda la luz de la luna. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa, y la visibilidad era escasa. El silencio de la noche se sentía pesado, interrumpido solo por el sonido ocasional de hojas arrastradas por el viento. Cada sonido parecía amplificado en la calma de la noche, y mi mente empezaba a llenar los espacios vacíos con pensamientos inquietantes. Mientras avanzaba por una curva pronunciada, una figura apareció de repente al borde del camino. El hombre, con el pulgar extendido en un gesto desesperado de autostop, parecía casi una sombra en la oscuridad. Su apariencia era desaliñada, y sus ropas estaban desgastadas y sucias. La vista de alguien haciendo autostop en una zona tan desolada, especialmente a esas horas de la noche, era sorprendente y desconcertante. Aunque una parte de mí dudaba, algo en su actitud y en la soledad del lugar me impulsó a reducir la velocidad y detenerme. El hombre se acercó al coche con movimientos rápidos pero torpes. Sus ojos eran inquietos, y su presencia emanaba una energía nerviosa que hizo que mi piel se erizara. Cuando se subió al asiento del pasajero, su voz áspera y el fuerte olor a sudor y tierra hicieron que mi incomodidad aumentara. Intenté mantener una conversación casual para aliviar la tensión. «Gracias por parar», dijo con una voz rasposa. «He estado esperando aquí durante horas». «¿A dónde te diriges?», pregunté tratando de mantener mi tono ligero y amistoso. «Un poco más arriba», respondió mirando alrededor del interior del coche con un aire de desconfianza. Intenté entablar una charla amena para romper el hielo, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. El ambiente dentro del coche se volvió cada vez más denso, y el silencio se hizo opresivo. Cada minuto que pasaba, la sensación de incomodidad crecía, y me preguntaba si había tomado una decisión equivocada al recoger a este desconocido. Finalmente, el hombre me indicó que debía detenerme. Mi corazón se aceleró al ver que no había señales de una parada segura cerca, solo un tramo más oscuro y apartado del bosque. Decidí obedecer y reduje la velocidad, pero en el instante en que el coche se detuvo, el hombre se lanzó hacia mí con una velocidad sorprendente. Agarró el volante con una fuerza inesperada y desvió el coche fuera del camino. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por recuperar el control del vehículo. «¿Qué estás haciendo?», grité, tratando de apartar sus manos del volante mientras el coche se desviaba hacia el borde de un precipicio. El hombre no respondió. Sus ojos reflejaban una desesperación salvaje. De repente, sacó un cuchillo de su chaqueta, y la hoja, iluminada por la luz tenue del tablero, brilló ominosamente. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de lo grave que era la situación. Mi mente intentaba encontrar una solución mientras mis manos temblaban. «Está bien, mantén la calma», dije, tratando de sonar tranquilo mientras levantaba lentamente las manos en señal de rendición. El hombre, con una mirada feroz, me ordenó salir del coche. Con los nervios a flor de piel, obedecí, sin dejar de observar el cuchillo que mantenía apuntándome. Cuando ambos estuvimos fuera, me empujó hacia el frente del coche, el cuchillo todavía en mano. «Dame las llaves», dijo en un tono bajo pero cargado de amenaza. Metí la mano en el bolsillo y saqué las llaves, entregándoselas mientras mi mente corría a toda velocidad, buscando una manera de escapar. El hombre entró en el coche para verificar algo, y ese fue mi momento para actuar. Aproveché la oportunidad para dar un paso atrás, luego otro,
antes de girar bruscamente y correr hacia el bosque. La oscuridad me envolvió de inmediato y me di cuenta de que tropezaba constantemente con raíces y ramas mientras avanzaba a toda velocidad. El sonido de su grito se desvaneció lentamente mientras me alejaba y el miedo me impulsaba a seguir corriendo. El bosque era un laberinto de árboles y sombras, pero traté de usar la espesa vegetación a mi favor, moviéndome entre los árboles con la esperanza de perder mi rastro. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve, jadeando y con los pulmones ardiendo. Mis piernas temblaban y mi corazón latía desbocado. Escuché atentamente, pero el único sonido que podía distinguir era el eco de mi propia respiración agitada y los murmullos de los animales nocturnos en la distancia. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. Necesitaba encontrar ayuda, pero no tenía idea de dónde estaba mi coche, ni si había alguna posibilidad de que alguien pasara por esa carretera solitaria. Respiré hondo, me dije a mí mismo que debía seguir adelante, y comencé a caminar, con la esperanza de encontrar una salida. Cada crujido de una rama me hacía saltar, y el temor de que él pudiera estar todavía buscándome me mantenía en constante alerta. La adrenalina empezaba a desvanecerse, y el cansancio de la noche se estaba instalando en mis huesos. Finalmente, vi una luz tenue a través de los árboles. Me apresuré hacia ella, con la esperanza de que fuera una estación de guardabosques o un campamento. Al acercarme, me di cuenta de que se trataba de una pequeña cabaña, con sus ventanas iluminadas suavemente, como un faro en la oscuridad. El alivio me inundó al ver la luz en medio de la vasta oscuridad. Llamé a la puerta con nerviosismo, y un hombre mayor la abrió, su rostro reflejando preocupación al verme. ¿Qué ha pasado?, preguntó, invitándome a entrar. Con un temblor en la voz, le expliqué rápidamente lo que había sucedido, y él asintió con seriedad. Lamentablemente, tendremos que contactar a los Rangers, dijo, tomando un radio para comunicarse con ellos. Me hundí en una silla cercana, mi cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Los Rangers llegaron poco después, y les conté mi experiencia una vez más. Me aseguraron que buscarían al hombre y me llevaron de regreso a la carretera principal. Mi coche estaba todavía allí, pero el autostopista había desaparecido. Mientras me alejaba, el peso de la noche seguía pesando en mí. La experiencia me había dejado una marca profunda, y cada vez que pensaba en esa noche, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque estaba a salvo, la noche había sido una dura lección sobre los peligros que pueden acechar en la oscuridad y la importancia de estar siempre alerta y preparado para lo inesperado. La sensación de haber superado una experiencia tan aterradora me dejó reflexionando sobre cómo la vida puede cambiar en un instante y cuán importante es confiar en nuestros instintos y mantenernos vigilantes en situaciones inciertas. Sin embargo, la experiencia no terminó allí. El sentimiento de vulnerabilidad persistió y decidí pasar un fin de semana acampando solo en las rocas de las montañas, buscando escapar del zumbido constante de la vida urbana. La idea de la soledad en la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad, me resultaba atractiva y encontré un lugar remoto que prometía tranquilidad. El primer día en el campamento fue perfecto. Instalé mi tienda cerca de un pequeño arroyo que murmuraba suavemente y pasé la tarde explorando los alrededores. El aire fresco de la montaña era revitalizante y el paisaje se desplegaba majestuosamente a medida que el sol se ponía. Al caer la noche, encendí una fogata y cociné una comida sencilla, sintiéndome satisfecho y en paz. El cielo estrellado ofrecía un espectáculo impresionante mientras me acomodaba en mi tienda, escuchando los sonidos del bosque. El susurro de las hojas y el canto distante de los animales nocturnos proporcionaban una sinfonía relajante que me ayudaba a quedarme dormido. Pero en medio de la noche, un sonido extraño me despertó de un salto. Era un crujido suave y constante, como si alguien caminara con pasos cuidadosos sobre la tierra seca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me quedaba inmóvil, tratando de discernir la fuente del sonido. La sensación de estar siendo observado creció, y el crujido se acercó cada vez más. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar mientras la intranquilidad se apoderaba de mí. Decidí asomarme fuera de mi tienda,
pero el bosque estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. No había señales de vida, solo el silencio abrumador del bosque nocturno. Traté de sacudirme el malestar y regresé a mi saco de dormir, convencido de que era solo un animal que se había aventurado cerca del campamento. A la mañana siguiente, el sentimiento de ser observado persistía. Mientras exploraba el área circundante, no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba vigilando. Mi ansiedad creció a medida que el día avanzaba, y el aislamiento que antes parecía atractivo, ahora se volvía amenazador. Decidí permanecer cerca de mi campamento durante el resto del día, sin aventurarme demasiado lejos. Esa noche, el sonido de pasos regresó, esta vez rodeando mi campamento de manera lenta y deliberada. Me quedé paralizado en mi tienda, el miedo apoderándose de mí mientras los pasos continuaban su recorrido alrededor del campamento. Los sonidos eran demasiado pesados para ser simplemente un animal, y comprendí que alguien estaba allí fuera, acechando en la oscuridad. Un pánico profundo me invadió cuando descubrí huellas frescas alrededor de mi campamento, grandes e inequívocamente humanas. Sabía que debía irme, pero la estación de guardabosques más cercana estaba a millas de distancia. Reuní mis pertenencias con prisa y decidí correr hacia allí, manteniéndome en los senderos principales y tratando de perderme en la densa vegetación. Cada crujido de una rama me hacía saltar, y el bosque parecía cerrarse alrededor de mí, amplificando cada sonido por mi miedo. Finalmente, vi a lo lejos la figura de un hombre vestido con camuflaje, con un rifle colgado sobre su hombro. Mi corazón se aceleró mientras me escondía detrás de un árbol, tratando de mantenerme fuera de su vista. No sabía quién era ni por qué me seguía, pero no tenía otra opción que seguir moviéndome y mantenerme alejado. Continué avanzando entre los árboles, moviéndome con la mayor sigilosidad posible, mientras mi mente corría en busca de un plan. Después de horas de tensión, encontré una pequeña cueva que era lo suficientemente grande para que pudiera meterme dentro. Mi cuerpo estaba temblando de miedo y fatiga, mientras me adentraba en la cueva oscura y húmeda. A pesar de la incomodidad, me sentía más seguro allí dentro que en el exterior. Me senté en la oscuridad, tratando de calmar mi respiración y pensar en un plan. Recordé el silbato de emergencia que llevaba en mi mochila y lo saqué, esperando que su sonido pudiera llamar la atención de alguien. Sopló el silbato con todas mis fuerzas, el sonido agudo atravesando el silencio del bosque. Esperé ansioso, mi corazón palpitando con esperanza y desesperación. El tiempo parecía dilatarse mientras esperaba, y mi ansiedad crecía con cada minuto que pasaba sin respuesta. Finalmente, escuché voces a lo lejos, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Salí de la cueva y volví a soplar el silbato. Las voces se acercaron y pronto vi linternas cruzando la oscuridad. Un grupo de excursionistas apareció, sus rostros una mezcla de confusión y preocupación. Tropecé hacia ellos, mi voz temblando mientras les contaba lo que había sucedido. Formaron un círculo protector a mi alrededor y me llevaron de regreso a su campamento. Una vez allí, pidieron ayuda por radio y pronto llegó un guardabosques. Después de contarle mi terrible experiencia, el guardabosques prometió investigar. Me escoltaron a la estación más cercana, donde finalmente me sentí seguro. Al día siguiente, el guardabosques me informó que no habían encontrado rastro del hombre, quien había desaparecido en el bosque sin dejar pistas. La experiencia me dejó conmocionado, pero agradecido de estar vivo. Reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar en un instante y cuán importante es mantenernos atentos a nuestros instintos y estar preparados para lo inesperado. Aunque estaba aliviado de haber sobrevivido, el recuerdo de aquella noche seguiría persiguiéndome, recordándome la fragilidad de nuestra seguridad y la necesidad de confiar en nuestra intuición en situaciones inciertas. Era una noche de invierno, gélida y envuelta en una penumbra inquietante cuando recibí la última orden de la noche. Trabajaba en un pequeño restaurante familiar que se destacaba por sus comidas caseras, un lugar acogedor y cálido, muy diferente del escenario al que me dirigía. La entrega de esa noche tenía una dirección que no reconocía, ubicada en las afueras de la ciudad, en una zona rural donde las casas estaban bastante alejadas entre sí y las calles estaban mal iluminadas.
Mi estado de ánimo no era el mejor. El frío penetrante y la oscuridad opaca me hacían sentir más incómodo de lo habitual. Revisé la dirección una vez más con frialdad y me dispuse a partir en mi viejo coche, el único vehículo que tenía y que, a pesar de sus años, seguía siendo confiable. El trayecto comenzó sin problemas y el aire helado se filtraba por las rendijas del vehículo. El ambiente urbano se desvaneció gradualmente mientras me adentraba en una parte de la ciudad que parecía más un paisaje desolado que un entorno habitado. Las luces de la calle, que antes brindaban una sensación de seguridad, se fueron extinguiendo a medida que avanzaba. Confié en los faros de mi coche para guiarme a través de la creciente oscuridad. El cielo nocturno estaba cubierto por una capa densa de nubes, bloqueando la luz de las estrellas y sumergiendo el paisaje en una negrura profunda. Después de unos 20 minutos de conducir por carreteras sinuosas y poco iluminadas, me encontré con un angosto camino de grava que se adentraba aún más en el campo. Los altos árboles a los lados del camino formaban sombras inquietantes que se movían y cambiaban de forma con el viento, creando un juego de luces y sombras que resultaba perturbador. El crujido de las piedras bajo las ruedas de mi coche y el susurro de las ramas al rozar el vehículo añadían una sensación de desolación. Finalmente, llegué a la casa, un edificio antiguo de 2 plantas, con la pintura desconchada y el porche hundido por el paso del tiempo. Las ventanas estaban oscuras y la única fuente de luz era una bombilla solitaria que colgaba sobre la puerta de entrada, lanzando una luz tenue e irregular. Estacioné mi coche frente a la entrada y, con un suspiro de resignación, tomé la bolsa de comida. Caminé hacia la puerta con pasos pesados, sintiendo cómo la sensación de inquietud aumentaba con cada paso que daba. El aire estaba cargado de una fría tensión que no podía explicar del todo, pero que se hacía cada vez más palpable. Llamé a la puerta y esperé, el sonido del timbre resonando en el silencio de la noche. Tras un breve momento, la puerta se abrió con un chirrido, revelando a un hombre que estaba parado allí. Era un hombre alto y delgado, con una apariencia descuidada. Su cabello estaba enmarañado y su barba era irregular, lo que le confería un aire aún más inquietante. Sus ojos, de un gris frío, me miraban con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Su boca estaba apretada en una línea rígida, y su expresión era tan severa que me hizo dudar de si estaba tratando con alguien cuerdo. «Entrega de comida del restaurante», anuncié, tratando de mantener un tono animado a pesar de la creciente inquietud. El hombre asintió con la cabeza, sin decir una palabra. Se hizo a un lado y me hizo un gesto para que entrara. Al cruzar el umbral de la casa, el fuerte golpe que hizo la puerta al cerrarse detrás de mí aumentó mi sensación de inquietud. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras me adentraba en la casa. Me llevó a una sala de estar que era escasamente amueblada y tenía una iluminación deficiente. El aire en la habitación estaba cargado, no solo con el olor de la comida que había traído, sino también con una tensión que se sentía casi física. «Espera aquí», dijo el hombre en un tono áspero y bajo, antes de desaparecer en otra habitación. Me quedé allí, sosteniendo la bolsa de comida con las manos temblorosas. Los minutos pasaban lentamente, y la inquietud aumentaba con cada segundo que el hombre tardaba en regresar. Miré a mi alrededor con nerviosismo. La sala estaba decorada con muebles antiguos y polvorientos, y las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas que dejaban la habitación en un semioscuridad opresiva. El silencio en la casa era casi palpable, interrumpido solo por el sonido ocasional de la casa, asentándose y el murmullo lejano del viento. A medida que pasaban los minutos y el hombre no regresaba, comencé a sentir un creciente nerviosismo. Decidí intentar llamar al hombre nuevamente. «Señor, su comida se está enfriando», dije, alzando la voz en un intento de hacerme escuchar. No obtuve respuesta. La preocupación creció en mi pecho mientras me acercaba a la puerta. Justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, escuché unos pasos detrás de mí. Me giré rápidamente para ver al hombre de pie en el umbral de la habitación, sosteniendo un arma. Mi corazón se aceleró de inmediato. «Siéntate», ordenó con una voz fría y amenazante. Me senté lentamente en el sofá, mi cuerpo temblando de miedo.
El hombre se mantuvo de pie, con el arma apuntándome. Sus ojos fríos estaban fijos en los míos, y la atmósfera se volvía cada vez más densa y amenazante. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y cada pequeño sonido o movimiento parecía amplificado en el tenso silencio de la habitación. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó el hombre con voz grave. Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría a toda velocidad. El miedo se apoderaba de mí mientras intentaba comprender la situación. La confusión y la desesperación se mezclaban en mi mente, creando un torbellino de pensamientos caóticos. ¿No lo sabes?, se burló el hombre. Mi jefe arruinó mi vida. Ahora tú me vas a ayudar a recuperarla. Comenzó a caminar de un lado a otro, sosteniendo el arma con firmeza. Mientras hablaba, despotricaba sobre cómo el dueño del restaurante lo había estafado, llevándolo a la quiebra y destruyendo su familia. La furia y la amargura en su voz eran evidentes. La historia que relataba parecía cargada de una profunda ira y resentimiento, y yo me sentía cada vez más atrapado en su furia. Trataba de mantener la calma mientras el miedo me corroía por dentro. Necesitaba encontrar una forma de salir de esa situación, pero el hombre estaba armado y su comportamiento era impredecible. Miré a mi alrededor en busca de cualquier cosa que pudiera utilizar a mi favor, pero todo en la habitación parecía anticuado y sin utilidad. El hombre notó mi inquietud y dijo: «No intentes nada. No saldrás de aquí hasta que obtenga mi venganza». Respiré profundamente, intentando pensar con claridad. Sabía que tenía que actuar rápido y buscar una solución que me permitiera escapar de esa situación peligrosa. «Mira, solo entregué la comida. No tengo idea de lo que pasó entre tú y mi jefe, pero tal vez podamos encontrar una solución», dije, intentando mantener un tono conciliador. El hombre sacudió la cabeza, su rostro torcido de rabia. «No eres más que un peón en este juego. Mi jefe pagará por lo que hizo», murmuró paseando de un lado a otro. Miré a mi alrededor nuevamente y noté una lámpara pesada sobre una mesa auxiliar. Era mi única oportunidad. Esperé a que el hombre me diera la espalda. Luego me moví rápidamente hacia la lámpara y la levanté con todas mis fuerzas. La lámpara golpeó la cabeza del hombre con un estrépito, haciéndolo tambalear y dejando caer el arma. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la puerta. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar la cerradura con manos temblorosas. Finalmente, logré abrirla y salí corriendo hacia mi coche. Subí al vehículo y cerré las puertas con rapidez, mi respiración acelerada y el miedo todavía palpable en cada fibra de mi ser. Con manos temblorosas, introduje la llave en la ignición y encendí el motor. El coche rugió y salí disparado por el camino de grava, mirando por el espejo retrovisor para ver al hombre tambaleándose en el porche, agarrándose la cabeza. Conduje de regreso a la ciudad tan rápido como pude, mi mente un torbellino de miedo y adrenalina. Cuando finalmente llegué al restaurante, llamé a la policía y les conté todo lo que había sucedido. Los oficiales llegaron rápidamente y se dirigieron a la casa. Encontraron al hombre todavía allí, desorientado y sangrando, y lo arrestaron bajo custodia. Solo entonces permití que el peso de lo sucedido me abrumara. La adrenalina comenzó a desvanecerse, y el miedo y la tensión de aquella noche se instalaron en mi mente. Aunque estaba a salvo, la experiencia dejó una marca profunda en mí. Cada vez que recordaba aquellos momentos aterradores, sentía una mezcla de alivio y ansiedad, sabiendo que había sobrevivido a una experiencia tan inquietante. Desde esa noche, aprendí a estar más alerta y a no subestimar los peligros que pueden ocultarse en las sombras de la noche. La experiencia me enseñó a valorar la seguridad y a apreciar las pequeñas cosas que a menudo se dan por sentadas. Cada vez que conducía por la noche o entregaba comida en áreas desconocidas, el recuerdo de aquella noche me acompañaba, recordándome la fragilidad de la seguridad y la importancia de estar siempre preparado para lo inesperado. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más.
Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.